Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a Quiero que me expliquen. Yo siempre les digo lo mismo cuando arrancamos el programa. Les digo, acá estamos intentando entender un poco de la Argentina loca que nos toca. Siempre arranco así. Bueno, hoy vamos a hablar con un especialista en locos, un especialista en todos nosotros, que es Enrique da Rosa, que psiquiatra sos vos, ¿no, Enrique? Soy psiquiatra. Psiquiatra. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos. Siempre arranco con lo de la locura, no es porque Ese no estabas vos. sabía. Sí. Yo soy sexólogo, aparte. Yo creo que la Argentina debía también pensar que la locura tiene que ver con nuestros conflictos también con esa área, ¿no? Tenemos un temita, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué? A ver, ¿por qué? Y vos fíjate que hay cantidad de cosas que pasan, la magnificación que hacemos de ciertas áreas que tienen que ver con la sexualidad, pero el tabú que sigue siendo la sexualidad en nuestra sociedad, ¿no? Y de golpe se confunde los papeles. Yo prendo la tele y veo culos y tetas todo el día. Claro, a eso me refiero, por ejemplo. O de golpe alguien, una sociedad supuestamente hiperabierta, alguien lo acusa a otro de ¿no? De homosexual. Entonces vos decís, pero ¿cómo? ¿No somos una sociedad evolucionada y aceptamos el cambio de objeto sexual? Sí. No, entonces tenemos una especie de corsito ahí. Los políticos se acusan se hacen camas con amantes. Los abogados entre sí, hubo una votación en un colegio de abogados en que uno de los candidatos develó la amante del otro. Así que... Los carpetazos, claro, tienen que ver con la intimidad siempre, ¿eh? Sí, y claro. la sexualidad se va en ese territorio, ¿no? Por supuesto. Sí. Qué impresionante. A ver, vos actuás mucho de perito de parte en casos judiciales. Así es. Te ha tocado participar supongo que tratar con gente de la más loca de todas. Sí. Pero en general, sos un observador de la sociedad en la que vivís y demás. En general, ¿cuáles son las patologías que más te impresionan de los argentinos? Yo creo que una que se está dando... A ver, cuando uno empezaba a estudiar, hace bastantes años, estábamos en el terreno de la neurosis y de la psicosis, ¿no? El psicosis es el tipo, bueno, era el demente, era el loco en sentido jurídico, se diría después, claro. el tipo que está desconectado. De ahí que cuando sale la inimputabilidad era medio fácil, estaba el loco y el no loco. El neurótico éramos todos nosotros, la gente citaba la frase de Freud diciendo que las neurosis son como las caries, todos tenemos alguna, y absolutamente cierto, no hay ninguno, especialmente los que estamos en este terreno. En realidad éramos neuróticos que en la búsqueda de resolución de nuestra neurosis nos dedicamos a la psicología y la psiquiatría. ¿Qué pasó con el curso del tiempo? Y empezó a aparecer lo que se llamaban trastornos de personalidad, en el cual ya la gente estaba estructurada de una manera bastante anómala y empieza a ver la realidad de manera diferente, pero no tan diferente como para ser un psicótico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la época actual, que es la época del narcisismo, en la que todo el mundo está mirándose y escuchándose a sí mismo y no pudiendo tener la más mínima capacidad de escuchar al otro, bueno, se suceden diálogos cuasi delirantes en sujetos no delirantes. Y eso es quizás el núcleo hoy que cambió todo. O sea que vale a ver, cuando hablamos de una mujer embarazada, decimos está embarazada o no está embarazada, no puede estar un poquito embarazada. Claro. En locura sí. En esto se estructura una tercera instancia que son las estructuras de personalidad. Viste que todo el mundo hoy habla de psicópata. ¿Por qué? Porque en realidad no sabe cómo definir sujetos que no pueden cuadrar en ninguna parte. Entonces piensa que el sujeto que hace algo aberrante tiene que ser esa cosa rara, ese monstruo de dos cabezas, pero al mismo tiempo no es un loco, porque el sujeto está entre nosotros. Es decir, no delira, al menos no delira abiertamente, pero sí demuestra que es muy capaz de manipular, de hacer cosas terribles, y al mismo tiempo ser, qué sé yo, director de una empresa, de un canal, sí, claro. hace cosas normales. Bueno, cuando es lo más habitual cuando se descubren estos casos de abusadores y demás, que los tipos hacían una vida absoluta. Absolutamente. Hasta un minuto antes eran el gerente de un banco, Sí. el vecino amable del barrio. Bueno, en estos días estaba el director de una orden de la cual yo he formado parte, digamos, el director del Colegio Champagnat, que 38 años o no sé cuántos años después, él toma, pero ahí está el ejemplo. Él comete una actividad que la vive de alguna manera reprobatoria y neuróticamente acepta el castigo y la orden lo acepta. Hoy, en general,
el sujeto dice, no, yo no hice nada, en realidad fue el otro. ¿Qué tenemos en los abusadores actuales? Yo en la cantidad de abusadores que he entrevistado, ninguno te va a decir que hizo nada malo, hicieron todas cosas buenas. ¿No dicen que no reconoce su responsabilidad el abusador? No, no solamente, sino que ellos fueron a ayudar a los chicos. Vos tenías el caso del tío, creo que de Aguantanara, que musculoso, sí. El musculoso y demás, o cualquiera de los últimos casos, son todos sujetos que de alguna manera están ayudando a chicos en situación de malestar. A mí me impresiona mucho cuando se dan estos casos, el champañano, no me voy a meter porque te debe tocar alguna sensibilidad si fuiste al colegio, pero en general hay una cobertura social alrededor de estos personajes, ¿o no? Sí. Bueno, no me meto, un bueno... Bueno, vos tenés los casos que se dieron en la zona norte, en otras órdenes, por ejemplo, en varios sacerdotes en diócesis de San Isidro y demás. El caso famoso de Peter Malenchini, que era un profesor de dibujo y un pintor muy reconocido, claro, hace unos años, y que de golpe varios años después aparece. Lo interesante es que Peter Malenchini era un sujeto extremadamente seductor para hombres y para mujeres, es decir, una especie de personaje mítico, y había sido cubierto. O el caso último, el de Rivas, que vos tenés en Gualeguaychú, era un sujeto que va candidateado a gobernador, intendente o candidato a intendente, no me acuerdo. Sí, prestigioso, abogado. Pero absolutamente prestigioso, y que de golpe él dice muy naturalmente, bueno, el 95% de las cuestiones es mentira, y es carne de diván eso, porque digamos, y el 5%, querido... acusado de 2000 casos, o sea... Sí, estamos hablando de... confesó 100. Claro, confesó 100 por lo menos, y lo grandioso es que él y las víctimas de alguna manera lo asumían como parte del juego. ¿Cuánto de estos casos de locura son producto de la sociedad? O sea, ahora estamos viendo muchos casos de femicidio. Yo estoy convencido de que ya estaban, solo que ahora se ven, pero es una suposición personal. No hay estadística para rebatir o confirmar esa hipótesis. Claro. Pero ¿cuánto de la locura individual es producto de la sociedad en la que vivimos? Mira, en el caso concreto del femicidio hay algo. El otro día en un canal discutíamos un poco con una abogada que decía, ¿te acordás el caso del productor o el empleado de TN que se presenta frente a una verja, lo filman, se vuelve viral, que empieza a insultar a su exnovia y la hija? Una violencia terrible. Bueno, pierde el trabajo. Ahora, una abogada que estaba en el piso dice, bueno, hay que mandar ya a la policía y hay que detenerlo y hay que esto. Y en realidad... yo creo que el fenómeno de la violencia está siendo mal estudiado, mal abordado, entonces no conocemos cómo pasa y de alguna manera la sociedad actúa como un multiplicador del fenómeno. ¿A qué me refiero? Es muy frecuente que ante situaciones que antes se podían contener en un ámbito más familiar, de golpe apartando a los miembros, los hermanos cuidando a la hermana, qué sé yo, cosas de ese estilo, hoy una mujer ve un abogado o abogada que está muy furibunda en esto, en vez de aplacar los ánimos, le da más, cuerda a esto, y la mujer, en vez de darse cuenta que está frente a un individuo peligroso, lo asusa. Y ese individuo, en una de esas, lo único que sabe hacer es atacar. Frente a la frustración, ataca. Entonces el circuito creo que se está incrementando en gran parte por eso. Bueno, pero en ese caso sí es hijo de un contexto social determinado. Sí, claro, a eso me refiero, sí. En el caso, yo me acuerdo siempre, yo no sé si lo comenté con vos, cuando cae hace muchos años, después de caído el muro de Berlín, se encuentran casos de asesinos seriales del lado de la Alemania oriental, excomunista. Que se ve que antes los ocultaban porque se consideraba que era como una práctica capitalista el asesino serial. Y una placa de crónica, nunca me voy a olvidar, era aumentaron los casos de asesinos seriales en Alemania comunista. Bienvenidos al capitalismo. Nunca me lo voy a olvidar, hace ya debe ser 20 años de esto. ¿Hay algo de eso? ¿Hay psicópatas o hay locuras hijas de un sistema cultural de comunidad? Sí, por supuesto. Yo hace muchos años, me acuerdo, trabajaba en otro país en el que había, por ejemplo, inmigración de gente de África del Norte, pero también había, me acuerdo, senegaleses. Y
una persona que estaba haciendo una maestría trataba de demostrar que era europeo. Entonces él hablaba del inconsciente colectivo que es absolutamente la teoría centroeuropea. Interesantemente, a mí lo que más me interesa es la antropología. En realidad los pueblos del África Oriental tienen otra estructura en cuanto a su imaginario, es decir, es más animista y demás. Ah, mirá. Entonces no lo descargan en un inconsciente, y de hecho la propia figura del inconsciente. Entonces es muy factible que su patología la demuestren de otra manera. Pero este médico, tratando de explicar lo que era el inconsciente para él, en realidad estaba recitando algo de un europeo. Para nosotros hablar de inconsciente es bastante claro, y otras culturas lo vehiculizan, por ejemplo, somatizando. En culturas, por ejemplo, de las culturas senegalesas es muy factible que hagan patologías psicosomáticas o cuestiones totalmente distintas. Ahora, pero visto, en base a tu respuesta, habría que tener políticas públicas para prevenir locura. Pero por supuesto, no solamente políticas públicas para prevenir locuras, sino que hoy la Argentina, que tiene una población migratoria de países limítrofes importante, con procedencia cultural diferente, debiera tener esa... Bueno, vos tenés el fenómeno de la Salada. La Salada tiene una altísima población quechua más que aymara, la cultura boliviana, pero en realidad quechua. La cultura quechua es absolutamente diferente a la aymara y mucho más diferente a la nuestra. Yo estuve unos meses... ¿En qué, por ejemplo? No sé en qué. Y bueno, en el fenómeno de cómo viven su vida numinosa. Numinosa, ¿qué es? Lo espiritual. Entonces, ¿dónde lo colocan? Entonces, el otro día aparecían gente defendiendo a Antequera. ¿Por qué? Porque en definitiva había desaparecido una especie de jefe tribal. Y de alguna manera, ese no entender que se decapitaba al jefe de la tribu es lo que hace que no se entiendan los fenómenos. Es decir, sí, obviamente las políticas públicas debieran tener en cuenta el background cultural de un lugar. ¿Para modificarlo o para entenderlo? Y después ve qué haces, en todo caso. Yo creo que para poder ser entendido, lo primero que uno tiene, y esto puede parecer una frase de autoayuda, pero en realidad es lo más claro, para poder ser entendido uno primero tiene que entender. Es decir, si no... Eso no hay, ¿no? No hay políticas de ese tipo. No, porque digamos, de hecho el otro día me hablaba un ex compañero de mi hospital en París y me decía, che, se están dando muchos casos de suicidio de argentinos en París. Y yo le comentaba la época en que había abierto una oficina de gente con trastornos migratorios, y es muy diferente cómo, por ejemplo, se deprime un nórdico de un africano y de un latino. ¿En serio? Absolutamente diferente, absolutamente diferente. Y cómo actúa, por ejemplo, el SILA en las modalidades suicidas, cómo hace el pasaje al acto. Por eso acá cuando dicen, ¿y dejó la nota o no dejó la nota? Decís, sí, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo se...? Es todo diferente. Vamos a hacer una pequeña pausita. Vieron que fascinante esto, ¿eh? La locura de los argentinos por Enrique da Rosa. Dale. Bueno, estamos aquí en Quiero que me expliquen con Enrique da Rosa, psiquiatra muy prestigioso. Lo estoy llevando por cualquier lado, pobre. Él ni sabe por dónde lo llevo. Arranqué tirándole la locura de los argentinos. Ahora lo voy a llevar a otro lado. Pobre Enrique. La locura de los políticos. ¿Te tocó alguna vez hacer... en terapia o en pericia, sí. ¿Y están más locos que los demás o no? Y en parte tenés que estar un poco... Bueno, acá volvemos al tema de los trastornos de personalidad. Si vos te tenés que creer algunas cosas, inevitablemente tenés que tener cierta adaptación, casi como si me dijese, che, para andar en un terreno de montaña tenés que reforzar elásticos, y sí, todo es diferente a un auto común. Claro, ¿por qué? Claro. Y por ejemplo, el tipo tiene que tener menor empatía que la que podríamos tener nosotros. Yo creo que ¿Por qué menor y no mayor? Interesante eso. Y porque en definitiva, si no, no sobrevivirían. De alguna manera se dotan de una... o serían excelentes políticos. Es decir, vos imaginate cuando uno pasa por lugares de pobreza. A mí me pasa a veces ir por lugares de San Martín o Loma de Zamora, porque tienen sedes judiciales. Uno pasa por ahí, da ganas de parar y llorar o hacer algo. Claro, el tipo no puede estar llorando todo el día. El tipo no puede estar llorando todo el día. Y al mismo tiempo, en una de esas, eso los dota. Es un poco lo que pasa a veces con los policías en comisaría, con los médicos de guardia y demás. Se van impermeabilizando, ¿no? Y eso es una estructura profesional medio peligrosa. Además, el político tiene
persigue la ética de la responsabilidad, ¿no? Claro. Tiene como debe tener otro modelo para la hora de tomar decisiones que la mayoría de nosotros. La otra es, para donde vos yo creo que estás yendo, es el punto de qué les pasa cuando el poder los supera, ¿no? Y cuando el poder los supera es lo que uno ve, es decir, a uno le sorprende que digan o hagan cosas. Rodríguez Sá estos días hablaba de traidores. Traidores. Y mencionaba un nombre, creo que Sonia o algo. Vamos a perseguir a los traidores. Bueno, hace poco lo escuché a Pichetto hablando de que por culpa de Cristina se dividió el ejército. Sí, como que sacan unas palabras que vos decís, estos tipos, ¿de qué se les juega? Es como si estuvieran jugando otra cosa de la que representan. Bueno, esto que hablábamos antes de la estructura de personalidad, vos date cuenta que cuando hablas de ejército, traidores, y casi yo cuando lo escuchaba a Rodríguez Sá decía, bueno, ¿y las ejecuciones para cuándo? Sí, si yo fuera, se refería a Poggi, que le ganó la elección, si yo fuera Poggi me rajo. Claro, daba miedo. Digo, gané, pero estoy ahora viviendo en otra parte. Y es una lógica medio paranoide, ¿no? Es decir, si no estuviste y no interpretaste todos mis últimos pensamientos, que yo soy el que tiene la solución y el mensaje divino que vos no entendés, y obviamente sos un traidor y está bien sacarte del medio. Vos sabés que Rosendo Fraga, que es un capo, él siempre dice que los gobiernos al final dependen mucho de la personalidad del presidente. Y sí. En el caso de Cristina era muy evidente, ¿no? En el caso de Macri da la sensación de que también hay personalidades que son las que van definiendo por ejemplo, sus alianzas, ahora su relación con Lilita Carrió, o sus rivales, su antes buena y ahora pésima relación con Sergio Massa, por ejemplo. Sí, pero vos fíjate cómo él empieza con una onda había estado con una especie de sanadora budista o algo, él intenta hacer una onda muy light, casi risiblemente light, y de golpe empieza a tomar un baño de realidad. Tenés razón, fue cambiando mucho. Si pudiéramos ver la foto del Macri de hace 2 años, con es distinto. Tenía un tono de voz diferente, una gestualidad diferente, y hoy volvió a ser un poco el presidente de Boca, ¿no? Que dice, bueno, se hace esto, se hace lo otro, sí, fantástico, pero qué interesante, no me había dado cuenta, ha cambiado, más, y bueno, y esto de queremos ser todos hermanos se da cuenta que no es posible, y bueno, obviamente el idilio con Massa ya no es tan posible tampoco. A mí me impresiona mucho cómo, en general, y ya no hablo de Macri, a los políticos le resbalan las cosas que le digan. Y bueno, esto es lo que yo te decía con respecto a la empatía, la estructura. Vos se dicen unas cosas terribles y después ya está. Sí, o ustedes, a mí me parece fascinante cuando ustedes me invitan a los medios y demás, si hay algún político, salen, se matan y después están hablando de no pasó absolutamente nada. Y realmente parece una ópera del Globe Theatre, ¿no? Shakespeareano, cada uno se sacó el disfraz, vuelve a ser el actor por fuera y habla del asado del domingo, pero representan roles, ¿no? Claro, vos decís que los periodistas también. No, los periodistas, yo creo que los actores, valga el fallido, los políticos, me pasó, no importa la política, pero digamos que estaba atacando a un periodista muy conocido, pero de una manera tremenda. Sale y dice, che, ¿y cómo anda? Corta tu hija y fulano de tal. No, viene el colegio. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Y ahora? Ya está, ya pasó. Ya estás. Y después otra característica del poder muy impresionante es la paciencia. A mí me impresiona cómo los tipos se bancan una mala racha, en general, algunos que no, porque saben que después se revierte o que eso pasa. ¿Eso de dónde viene? Un poco de la misma cuestión, un poco de la idea de que de lo externo no importa, sino importa mi plan interno. Eso es, claro. La estructura esta. ¿Te acordás la frase todo pasa de Grondona? En realidad, si no me equivoco, era una vieja frase de Cicerón, en la cual... que tenía en el anillo, en el anillo. ¿No? Entonces, ¿qué quería decir? Pase lo que pase. Era una frase de Yo voy a seguir estando acá. Era una frase de los estoicos. Te pueden insultar, te pueden hacer cosas, te pueden matar, pero igualmente vos vas a seguir estando. Y esta historia de mantenemos el lugar es lo que va un poco en contra del pensamiento democrático, ¿no? Que de alguna manera nosotros necesitamos personas normales que creen que están en un momento, no que van a seguir 20 años. Y acá volvemos al tema, ¿qué es lo que más exaspera a un Rodríguez Sá?
que él no puede creer que la provincia de golpe no sea suya. O sea que los líderes democráticos en realidad no son democráticos casi por naturaleza, por eso tienen que estar poco tiempo. Porque ellos tienen que dar poco tiempo, por eso tienen que tener lo que vos decías el otro día, el bufón o el mono de rey que tenían los reyes medievales, que les mostraba que eran humanos, ¿no? Que se burlan de ellos, es decir, algo que los haga bajar a tierra y no se crean todo ese poder. Vos imaginate que cuando empezás a tener, no tenés límites económicos prácticamente o de poder, o levantás el teléfono y te atiende cualquiera, debe ser complicado. El otro día Macri fue, cuando estaba en la época de campaña, previo a las PASO, a una panadería y pidió una docena de facturas y se dio cuenta que no tenía billetera. Claro, lógico. Le tuvo que pagar el intendente que estaba al lado. Claro, ni siquiera plata usan. No, bueno, como los reyes, como los hombres poderosos, como las personas, es decir, no tienen eso. No tienen eso. Por ende, tampoco tienen la sensación de que hay un límite. Es decir, vos fíjate lo que pasa en nuestra justicia. Nosotros tenemos gente con un sueldo específico, jueces, alto, pero no ese mismo sueldo en dólares. Y las ganancias que tienen, y los bienes que tienen, son de otro tipo. Claro, vos me dirás, bueno, pero esto es el terreno de la corrupción. Sí, pero también es por ellos creerse que no hay límite. Es decir, la idea de lo cuasi monástico sigue existiendo. Sí, la impunidad regula normas de conducta de todo el mundo, ¿no? Claro, cuando cuando pasás a creértela, en todos los terrenos, en los médicos a veces hablamos de broncemia, ¿no? ¿Qué era eso? El sujeto que empieza a recibir tanto nivel de bronce en sangre que se termina convirtiendo en... Broncemia. Claro, que se termina convirtiendo en la estatua, ¿no? Y yo tenía un viejo profesor que antes de hablar él decía, bueno, si vos le preguntaras si llueve o no, él decía, yo como profesor de la Universidad de Buenos Aires, padre de familia ahí, no sé qué otra cosa, hay 37 grados. Pero digamos, claro, él tenía todo un púlpito previo. O abogados de golpe que se arman en su estudio púlpitos para hablar, o en realidad son estrados, pero... ¿Se lo arman que para ensayar? No sé, para que yo supongo para estar encima de los otros. Eso? Sí. Ven que estamos todos totalmente chiflados en este país. Qué bárbaro. Ahora, la permanencia. ¿Por qué tanta fascinación por la permanencia de los hombres del poder? Viste que no se quiere ir nadie de ningún sillón. Yo estoy escribiendo, por ejemplo, sobre Servini de Cubría. Ah, bueno. Un libro próximo. ¿Qué estás sobre su más historia? De 40 años que está... Pero no podría bajarse. ¿Cómo vivís el bajarte ¿cómo vivís el bajarte de la montaña? ¿Necesitarías volver a ser... ¿Necesitarías haberte creído todo el tiempo que eras... lo que decían los romanos, sic transit gloria mundi, que la gloria del mundo es transitoria. El problema de los políticos es que no creen que es transitoria. El tema de la temporalidad, ellos creen que llegaron y llegaron, no pasaron. Claro, ¿la gloria cómo es la frase? El latinazgo, el sic transit gloria mundi. ¿Y eso dónde que se lo decían a sí mismos? No. No, era la frase para recordarles a los emperadores, la frase de Julio César, era para recordarles a los emperadores, si no me equivoco, pero que no se crecieran los cargos, que podía desaparecer al día siguiente. Estamos muy locos. Escúchame, Enrique, te agradezco mucho la visita como siempre. Te veo en otro momento, en otro programa. Estás mucho en la justicia vos. ¿Cómo está la justicia? Y yo creería que está mal. Yo creo que está mal porque, en gran parte, porque sigue siendo esto que vos estás hablando de la política. Siguen manejando un sistema en el cual, por ejemplo, un abogado, una persona que tiene una formación de 4 o 5 años, que a la sazón es magistrado, cree saber de todo, pero aparte cree tener un poder sobre cantidad de cosas que lo exceden. Cuando vos hoy hablas de situaciones de tipo de abusos y demás, entran temas sociales, antropológicos, culturales, económicos, de todo tipo, y de golpe el magistrado cree que se la sabe todas. Se cree que se la sabe Bueno, todas. ahí por eso se me vino a la cabeza la justicia por lo de, ahí son vitalicios, hasta que se mandan una macana o hasta que cumplan 75 años, y por ahí también es un tema que habría que revisar, ¿no? Sí, bueno, por eso en otros países hay votación para ser fiscal y demás, ¿no? Y en general, por ejemplo, en Estados Unidos, ser juez es algo para gente grande ya.
Es como un final de vida. Es como un final de vida, en realidad, pero cosa. tienen aparte una serie de controles. Es cierto que el juez es un juez y es pesadísimo, pero por ejemplo, el papel de los, no contralores, pero el papel de los auxiliares, los peritos, esto y el otro, es muy importante. Enrique de Rosa es nuestro invitado de hoy. Como ven, con él se arranca por un lado, nunca se sabe cómo termina, porque de esto se trata la locura argentina. Gracias. No, a vos, por favor. Nos vemos la semana que viene. Chao.